Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana no hablemos de uno, sino de dos libros que son Berta Isla y Tomás Nevinson, las dos últimas novelas del escritor español Javier Marías. Pero antes de comenzar, ya saben, les recuerdo que si a ustedes les gustan los libros de los que hablamos en este canal, si les gusta el contenido, ya saben, un like ayuda un montón, compartir, suscribir, ya saben, todas esas cosas que hacen que esta comunidad de libros y de lectores siga vivo. Nada, comencemos. Hace unos videos atrás les había dicho que yo ya tenía muchas ganas de empezar a leer a Javier Marías, que es un escritor de estos que son casi omnipresentes, que sus libros están en todos lados, que todo el mundo habla de ellos, a veces incluso por su carácter polémico, por lo que escriben en su carácter de periodistas. De tal suerte que, bueno, para mí ya era inevitable entrarle a lo que parece ser que hay un consenso que es generalizado, que dicta que Javier Marías es uno de los escritores de lengua española más importantes del mundo en este momento. Y dije, bueno, pues vamos a entrarle. Y decidí justamente tomar estos libros, eso, como puerta de entrada al ser los últimos. Desconozco francamente si dentro del enorme catálogo de la obra de Javier Marías estamos hablando de más de 40 libros, o sea, un montón de novelas, algunos libros de relatos, sus ensayos, sus artículos periodísticos. Es decir, desconozco dentro del canon de la obra de Javier Marías dónde podríamos ubicar a estas dos. Sí decir propiamente que cuando yo me enteré de estos dos libros que estaban consecutivos, eh, se antojaban como una especie de saga, de lo cual tengo entendido que a Javier Marías no es que sea del todo ajeno, no propiamente en este sentido de la saga, sino que sí gusta de retomar algunos personajes de sus novelas anteriores e irlos metiendo en otras circunstancias. Aquí va a ser, creo, un poco el caso. Así que empecemos justo por Berta Islas, que es una novela que confieso que yo disfruté muchísimo. Yo había oído hablar mucho de la influencia de escritores como Marcel Proust en, en la prosa de Javier Marías, y confieso que yo, más que ligarlo con el escritor francés, yo encontré en Javier Marías un escritor muy del siglo XIX, muy influido sobre todo por Dickens. Evidentemente, su fervor por la literatura inglesa queda expuesto en cada página, sus incontables citas sobre Shakespeare, sobre John Donne, por ejemplo, sobre Thomas Stern Eliot, están ahí todo el tiempo está haciendo referencia a esa literatura. Creo incluso, no creo que sea arriesgado decir que Javier Marías pertenece a esta estirpe de escritores a los que pertenece, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que son estos escritores todavía de las novelas muy totales, de generar universos cerrados, donde todos los estilos están perfectamente controlados, donde la prosa es limpia y carece de sobresaltos, va abundando en la psicología de los personajes, no es para nada no escatima para nada en los detalles a la hora de construir las ciudades, las esferas, las atmósferas en las que va a situar a sus personajes. Entonces, en ese sentido, yo encuentro a un escritor muy logrado, evidentemente. En este caso, además, es obvio, la edad y la experiencia ya de tantos libros a cuestas lo dan. Y sin embargo, me enteré por ahí que él en una entrevista contó que particularmente Berta Isla era una novela que le había costado mucho trabajo haberla realizado. Pero, ¿de qué va concretamente Berta Isla? Berta Isla es una novela de la espera. Berta Isla es una especie de Penélope moderna, una mujer que va a estar siempre esperando el regreso del marido, que es Thomas Nevinson. Eh, Creo que desde el principio, desde la página uno, lo que se nos plantea es el dilema de si realmente conocemos a las personas con las que convivimos. En este caso, realmente conocemos a nuestras parejas. Creo que esto es un misterio que puede extenderse a cualquier persona con la que tengamos interacción. Uno realmente nunca termina por conocer a las personas con las que convive. Pero en este caso, además, el misterio es claro, porque esta es una historia
que va a ser contada a lo largo de 3 décadas. Básicamente empieza a ser contada cuando los dos personajes principales son todavía muy jóvenes, se conocen en el bachillerato, en la época donde está terminando el franquismo. Entonces estas revueltas van a estar como ahí presentes en las primeras páginas y van a dejar germinar cierto carácter a lo largo de la vida de los personajes, ciertos postulados políticos y éticos que van formando en su juventud, que van a proseguir. Es en este contexto donde Berta Isla conoce a Thomas Nevinson, que él tiene doble nacionalidad, es español y es inglés. Entonces se dejan de ver en la universidad porque él se va a vivir a Inglaterra, donde unos profesores se van a dar cuenta que él tiene una tremenda capacidad para los idiomas, tiene una tremenda capacidad para poder apropiarse de acentos, etcétera, etcétera, y lo van a reclutar para los servicios de inteligencia. Después de regresar a España, no estoy spoilerando realmente nada, esto está prácticamente en la contratapa del libro. Entonces él regresa, se reencuentra con Berta Isla, empiezan una relación, se casan. Y es donde él le confiesa parcialmente a qué se dedica, que trabaja para la inteligencia inglesa, que trabaja un poco lo maneja como si trabajara para relaciones exteriores, aunque sí le deja en claro que hay una parte de su trabajo y por tanto una parte de su vida de la cual nunca la podrá hacer partícipe. Y creo que ahí es donde comienza la trama de la novela, donde a Thomas Nevinson constantemente va a empezar a salir, producto de las misiones a los que lo tienen. Entonces es una especie de novela de espías, es una novela de intrigas políticas internacionales en las cuales el espía no está, es decir, el espía no es el protagonista de la acción, no es como en estas novelas de Robert Ludlum o de Grisham, donde todo está centrado en la trama del espionaje, en las inteligencias, en ir urdiendo engaños. No, aquí todo va a estar centrado desde el punto de vista de quien se queda a la espera y quien de alguna manera empieza a vivir las consecuencias, claro, de la vida que está llevando el marido, porque esas vidas, por supuesto, que alcanzan a los círculos inmediatos, por más que él quiera mantener ajena a todas las circunstancias que lo rodean, a su familia, a su mujer, a sus hijos, evidentemente eso nunca es posible. Son esos sueños que uno se cuenta para convencerse de de lo que uno hace está todo muy bien, y pues evidentemente no es así. Entonces, en estos largos viajes incógnitos para Berta Isla, ella va a tener que ir justamente reflexionando sobre el tipo de vida que quiere, si es realmente feliz viviendo al lado de una persona que nunca está físicamente, sí, pero cuando llega a estar en casa no está ahí mentalmente, siempre está en otro lado, siempre está resolviendo otra serie de inquietudes. Y en ese sentido creo que es una novela maravillosa porque es una novela también generosa en ciertos detalles. Es este tipo de libros donde el autor nos revela cosas a los lectores que le está alevosamente escondiendo a los personajes. No es que nosotros sepamos exactamente qué diablos está ocurriendo en la vida de Thomas Nevinson cuando se va. No es que nosotros sepamos estrictamente de qué se tratan o cuál es el carácter de las misiones que le encargan. Si es un tipo que se encarga solo, no sé, de recopilar información, de identificación de datos, o si es un tipo de campo, de acción, pues, de jalar el gatillo. Entonces, en ese sentido, no sabemos si es propiamente un James Bond o simplemente un tipo que se encarga de corroborar eso, de corroborar evidencias, de atar cabos. No lo sabemos, pero sí sabemos un poco qué está pasando detrás de estas cortinas, y sí empezamos a saber algunas consecuencias que le están siendo negadas en este caso, a Berta Isla. Y en todo eso creo que hay una novela verdaderamente deslumbrante, con una prosa que avanza a un ritmo incontenible. Es una novela sin tropiezos, es una novela de prosa perfecta. Confieso que es una novela que, si bien navega a nivel trama dentro de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, ese que va a pasar al futuro quizás es incorrecto, ni siquiera sabemos qué está pasando en el presente de los personajes, simplemente sabemos que está una mujer esperando, eso, como les decía al inicio, una especie de Penélope moderna que está ahí a capa y espada esperando la vuelta del marido, y que nunca sabe si es realmente el marido el que vuelve, porque siempre va perdiendo algo en el camino. Entonces, otra vez,
se construye una trama sobre la incertidumbre, pero a nivel de la estructura es una novela de absolutas certezas, es decir, es una novela que no corre riesgos con el lenguaje, que no es este tipo de libros, ahora que está muy de moda por el centenario del Ulises de James Joyce, no es una novela que esté explorando el lenguaje o que esté jugando con las formas. No, 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 es una novela muy tradicional, es un edificio que conocemos muy bien y que, insisto, la prosa es tan ágil, tan concreta, tan contundente y sobre todo tan eficaz que no ofrece en ese sentido ninguna especie de dificultad. Es una novela de más de 600 páginas que uno se lee, francamente, se puede llegar a leer si uno dispone de algún tiempo en 3 o 4 días. Así de ágil es la novela, pero quien no dispone de tanto tiempo, aún así es una novela que se lee prácticamente en una quincena, porque es de estas novelas que uno no puede dejar de leer, que uno entra en la trama y cuando acuerda en una sentada ya van sus 50, 60, 70 páginas. En fin, de verdad, una maravilla. Para mí fue la puerta de entrada a Javier Marías y me resultó verdaderamente deslumbrante. Lo que nos lleva a leer Tomás Nevinson. Que quien no haya leído ninguna de estas dos novelas quizá pueda prescindir del resto del video en la medida en que habrá evidentemente alguna suerte de spoilers al hablar de Tomás Nevinson. Porque aunque no son estrictamente una saga, creo que ese es un gran mérito de las novelas, que son novelas autoconcluyentes, no necesitamos realmente leer las dos, o en un momento dado me doy cuenta que no afecta tanto la historia el orden en el que uno las lea. Sí que evidentemente hay ecos de un libro en el otro. Y esto es, y aquí insisto, viene quizá una suerte de primer spoiler sobre Berta Isla, es que al final de Berta Isla hay una desaparición verdaderamente larga de Tomás Nevinson. Y cuando digo larga estoy hablando de décadas, incluso se le da por muerto. Él, ya nadie cree que vaya a regresar, ya no solo ella, Berta, desconoce, mejor dicho, el paradero de su marido, sino que la misma inteligencia británica desconoce su paradero, ha perdido completamente contacto con él, se lo hacen saber a ella, le hacen saber cuál va a ser el procedimiento. Y entonces él aparece 14, 15 años después, cerca del año 94. Tomás Nevinson va a arrancar justo ahí, justo en esa frontera de donde él regresa, donde evidentemente nos muestran una relación donde él para todo objeto está muerto. Entonces no es que él pueda volver con su familia. Nos van a contar parte del pasado de Tomás Nevinson, de qué fue lo que ocurrió en todo ese periodo, en todos esos años que estuvo desaparecido, en todos esos años que se dio por muerto. Y algunos años después él regresa a trabajar ya ahora sí en un puesto de oficina dentro de la embajada británica en España, concretamente en Madrid. Y en un momento dado lo contacta uno de sus antiguos jefes para reincorporarlo a campo con una sola misión. Y es, creo, donde esta novela, en estricto sentido, Tomás Nevinson, es sí una novela de espionaje frente a Berta Isla, que es una novela de esperas, ¿no? Aquí me recuerda incluso quienes sean amantes de este tipo de películas, de este tipo de sagas, onda James Bond o la saga de Jason Bourne. Eh, no sé si recuerden que la tercera parte de la saga de Jason Bourne, cuando se va a descubrir un poco la identidad de David Webb y cómo él es reclutado y una de las últimas ejercicios que le hacen para poder ser aceptado dentro de Treadstone es que tiene que matar a una persona, están dentro de una oficina y tiene que matar a una persona que está totalmente encapuchada. Él no sabe quién es, no sabe de qué se le acusa, no sabe si es inocente o no, pero es una prueba final para que él quede, ¿no? Es como qué fronteras éticas está dispuesto a rebasar, en este caso, el agente que es David Webb, diagonal Jason Bourne. Digo esto como ejemplo porque creo que Tomás Nevinson va por ahí completamente. Es una novela que va a discutir los límites éticos del espionaje. Y esto lo vuelve en ese sentido una novela verdaderamente atípica dentro de las historias de espías. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver estos tipos hipermachos, hipermasculinizados, onda James Bond, que no tienen ningún límite, que utilizan a la gente para conseguir sus bienes. Aquí a Thomas Nevinson
se van a acercar para encargarle una misión que tiene que ver con la identificación de 3 mujeres que están presuntamente ligadas a estas guerrillas irlandesas, a la IRA, y que tienen algunos vínculos con ETA, y que son presuntamente responsables de unos ataques que hubo en los 90, tanto en Barcelona como en la ciudad de Zaragoza. Entonces quieren desatar, o sea, finalmente están colaborando en las dos inteligencias, tanto la inteligencia española como la inteligencia británica. Un poco de estas colaboraciones internacionales que se hacen a través de las Interpoles y cosas de la Interpol, perdón, y cosas así que tienen que ver con que justamente en el Reino Unido tienen dificultades con IRA, mientras en España tienen dificultades con ETA, entonces deciden ayudarse mutuamente al enterarse que las dos organizaciones terroristas tienen vínculos. Entonces, están sospechando de 3 mujeres que viven en una ciudad de la cual no se nos revela, solo se nos dice que está al noreste, está en el País Vasco, y Tomás Nevinson alevosamente decide ocultarnos el nombre real de la ciudad. Él la llama Rouen, solamente para objetos prácticos de estarnos diciendo dónde está. Y llega a buscar a estas mujeres, Inés Mazán, Celia Bayón y Maraviania, que eso, son presuntamente responsables de alguna manera de esos ataques, pero no tienen la completa certeza. Entonces lo mandan a que él se infiltre, que haga amistad con ellas y que pueda en un momento dado corroborar la identidad de estas mujeres para poder llevar a cabo pues los planes que tengan pues, de impartición de justicia dentro de las inteligencias internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es una novela más de espionaje, sí es una novela que tiene que ver más con la recapitulación de la historia y que sí tiene que ver más con la recabación de evidencias. Confieso que sí creo que es una novela a la que le hace falta un poco de evento histórico. Sí nos van diciendo cosas muy concretas a nivel de datos. Participaron en tales bombardeos, en tal coche bomba, en tal ataque. Pero creo que a la hora de todo lo generoso que es Javier Marías, a la hora de meterse en la psicología de Tomás Nevinson, un personaje al que durante las 600 páginas de Berta Isla se nos vedó, era un tipo frío, era un tipo que en el afán de proteger a su familia ocultaba todo. Aquí se desborda, se abre, lo conocemos emocionalmente, conocemos su nivel de inteligencia, conocemos sus límites también, vamos a conocer parte de esos pasados que, insisto, en Berta Isla se nos habían negado. Entonces, todo lo generoso que es Javier Marías en ese sentido psicológico de desarrollo del personaje, de los motivos del personaje, porque ya saben que los países saben precisamente qué botones presionar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de ciertos patriotismos. Bueno, todo eso que sí está ahí presente de manera, insisto nuevamente con el adjetivo, de manera muy generosa, creo que no está en la parte a nivel histórico. Es decir, sabemos más qué pasa en la cabeza de Tomás Nevinson, sabemos más sus deseos, conocemos mejor sus remordimientos, que lo que realmente está ocurriendo dentro del contexto. El acercamiento, si bien les decía que Berta Isla es una historia que ocurre a lo largo de 3 décadas, aquí ocurre a lo largo de 3 años. Esto va a ocurrir entre el 97 y entre el 94, perdón, y el 97. Aunque la historia se nos está narrando desde supongo que habría que decirlo así, desde un futuro incierto. Es decir, el narrador es en primera persona Tomás Nevinson y sabemos que nos está contando esta historia mucho después del 98, del 97, de esa frontera del 97 y 98, que es donde va a terminar esta relatoría. No sé si esto tenga que ver con dejar algunos hilos abiertos, quizá para retomar al personaje en un futuro. Insisto, por lo que sé de Javier Marías, esto no sería absolutamente raro. Nada, de verdad que fueron 2 novelas que disfruté muchísimo. Me queda clarísimo el conocimiento que tiene Javier Marías de la literatura inglesa, de la literatura clásica inglesa. Me sorprende que está más influido por ella que incluso la misma literatura española. Es que apenas si llegan a nombrar algún escritor español, digo, está claro que Cervantes es una de sus influencias, ¿no? Pero es eso, es un tipo que se influye totalmente por el pasado. No sé si haya un escritor contemporáneo a él, no sé, Vilamatas, quizá Juan José Millás, que es quizá mi escritor español contemporáneo favorito. De verdad, yo adoro a Juan José Millás. Quizá más adelante habría que hacer algún video
de sus libros porque de verdad lo disfruto mucho. Pero, bueno, el caso es que yo no sé si Javier Marías se ve influido por alguno de los escritores contemporáneos, no solo españoles, sino quizá latinoamericanos. Pero la influencia de la literatura inglesa queda manifiesta prácticamente en cada página, sin que, y esto creo que es un gran mérito, sin que suene pedante, sin que suene engorroso, sin que suene a estos pecados de ego de algunos escritores, de tener que estar manifestando siempre cuánto saben, cuánto han leído, cuánto conocen de su tradición literaria. No, no, no. En este caso, en ningún momento suena a eso. Es las citas y las referencias y los guiños literarios siempre están bien puestos, están muy bien meditados. Algunos de ellos están solamente referenciados vagamente, así que entiendo que un lector que tenga muchísimo mayor conocimiento del que yo tengo de la literatura inglesa podrá pescarlas mucho, mucho mejor todas esas referencias. Pero insisto, nada de esto estorba con un deleite maravilloso sobre una trama bien construida, sobre dos personajes que desde el principio se nos presentan transparentes, sus motivos son claros, no hay nada oculto, lo que está oculto obedece estrictamente a la trama, y eso a mí me gusta, estos tipos de libros donde uno va avanzando sin realmente saber a dónde va. Yo iba llegando a las últimas páginas de Thomas Nevinson y yo seguí en mi cabeza construyendo posibles desenlaces, a ninguno acerté. Creo que eso es un gran mérito para este tipo de novelas. Y nada, nada. Si a ustedes les gustan este tipo de novelas de espionaje, fíjense que también me hizo recordar, y de ahí que fuera a mi librero, por ejemplo, a novelas como El agente secreto de Joseph Conrad, del maravilloso Joseph Conrad, que tiene que ver esto con el espionaje doméstico, tiene que ver con las inteligencias hacia los interiores, pero también me hizo recordar El espía que surgió del frío de John Le Carré, que esta novela tiene que ver con espionaje dentro de la Guerra Fría en la Alemania Oriental. Entonces ya saben, está toda esta cosa de los 60s y los 70s que es maravillosa, que las intrigas se posibilitaban de manera extraordinaria. Y una recomendación más sería Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene, una novela que tiene que ver con la inteligencia inglesa y con ciertas operaciones de espionaje que están haciendo en La Habana, bueno, en la Cuba castrista concretamente, no están, perdón, no es la Cuba castrista, es la Cuba antes de Castro, pero bueno, tiene que ver con los espionajes internacionales. Creo que si a ustedes les gustan las novelas de espías, estas tres también son una tremenda, tremenda opción. Y nada, me callo, hasta aquí llegamos. Nuevamente, si a ustedes les gustó este video, un like ayuda un montón, si lo comparten contribuyen a que el diálogo crezca, que lleguemos a más gente. Ya saben, si no están suscritos, denle con todo al botón de la campanita, pero sobre todo, comenten, que es donde esta cosa se vuelve de ida y vuelta, donde el diálogo continúa más allá de estos videos. Hasta aquí llegamos, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Cuídense.